¿Cómo desarrollar inteligencia conductual eficaz? Vamos a hablar del programa VChess, el ajedrez conductual. Soy José Alberto Santos, creador del Rectcambio y el programa VChess. El Dr. Covey sostiene que si queremos aportar algo nuevo, debemos prepararnos de una manera totalmente nueva. Bien, esta es una idea que he venido desarrollando desde hace 20 años. VChess, el juego de las inteligencias. Y creo que ha llegado el momento para que esta idea sea descubierta, cobre vida y cree posibilidades en quienes andan en la busca de soluciones. Retar la preocupación es una tarea diaria. Los seres humanos, a través de nuestras decisiones diarias, las que, según los expertos, tomamos por miles diariamente, abren o cierran posibilidades frente a nuestras circunstancias diarias. Esto nos lleva a pensar que administrar nuestra vida tiene que ver con un triángulo, el triángulo vital del rectcambio, que está formado por 3 componentes: tiempo, circunstancias y decisiones. Al igual que en un partido de ajedrez, el tiempo es un factor importante. El ajedrecista tiene 2 horas para hacer 40 movimientos. Si se tarda más de 2 horas, pierde la partida. Administrar el tiempo de manera eficiente es importante durante la partida. Pero también el tablero representa, junto con las piezas, las circunstancias de la vida, la posición frente a la vida, los recursos que tenemos para alcanzar las soluciones que andamos buscando. Y con cada movimiento, el jugador toma una decisión. Una decisión que la escribe en su libreta, una decisión que puede ser dudosa, puede ser buena, puede ser mala o puede ser brillante. Tenemos aquí en este tablero 2 cerebros, uno frente al otro, tomando decisiones frente a las circunstancias determinadas por el tablero, dentro de espacios de tiempo que limitan, condicionan la toma de decisiones. Tomar decisiones correctas en el momento del máximo impacto, eso es VChess. Eso es aprender a jugar de manera eficaz el ajedrez conductual. Si tú aprendes a resolver las circunstancias que la vida te plantea, a través de VChess desarrollarás el arte de resolver la adversidad. De ahí entonces que te preguntas, ¿y qué es el ajedrez? El ajedrez es un juego practicado desde hace cientos de años, miles de años. Probablemente nació en la India. Es un juego de estrategia que simula la guerra, una batalla, en el que hay 2 ejércitos, las blancas y las negras, las que pelean dentro de un espacio que le vamos a llamar el tablero, formado por 64 escaques o casillas. Ese partido de ajedrez, esa batalla de ideas entre las blancas y las negras, sigue 3 etapas importantes: la apertura, el juego medio y el final. Y el objetivo de la partida es
para las blancas, derrotar al rey adversario, llevarlo a la condición de jaque mate o abandono. Para las negras el objetivo es el mismo. Y para alcanzar ese objetivo dispone cada uno de los bandos de un conjunto de piezas. La más fuerte del tablero, que es la reina. Luego, siguiendo en poder, las torres. Luego, teniendo un poder similar, los caballos y los alfiles. Y finalmente, las piezas más débiles del tablero, los peones o soldados. Cada una de esas piezas se mueve de una manera particular. Y durante la partida, esas decisiones que el jugador toma y que representan a cada movimiento, lo acercan o alejan de la posibilidad de vencer a su adversario. Es tan importante este juego que se le llama el juego ciencia. Y existen más libros de ajedrez que de todos los deportes juntos. Los jugadores de ajedrez, a medida que van avanzando en sus competencias, van evolucionando de un jugador empírico a un jugador que ya compite en tercera categoría, segunda categoría, primera categoría, la categoría superior, en donde puede alcanzar los niveles de experto y maestro o maestro nacional. Pero luego, al salir a competir en otros torneos más importantes, a medida que va obteniendo resultados positivos, va mejorando lo que se llama su puntaje ELO, que es el puntaje de efectividad del jugador. Y de acuerdo a los resultados en las competencias y contra los competidores que los obtiene, él tiene la oportunidad de pasar de un maestro nacional a un maestro internacional. Y luego, más arriba, un gran maestro. Y aún en el top de lo que es el juego del ajedrez, los super gran maestros, que son aquellas celebridades en el ajedrez que han alcanzado los niveles y los resultados más altos en la competencia. El ajedrez se enseña desde los 5 años. Cuando conocemos las historias de los grandes maestros del ajedrez, de los campeones mundiales del ajedrez, vemos que muchos de ellos aprendieron a jugar a los 5 años de edad. Ahora, ¿qué sucede cuando los niños aprenden ajedrez temprano? Desarrollan ciertas competencias importantes como son atención, concentración, habilidades de aprendizaje, memoria, relaciones sociales, organización mental, comprensión lectora, deseo de superación, lógica y sentido común, organización, planificación, crecimiento personal, el fomento de valores, el aprendizaje del fracaso y de la victoria. Todas estas condiciones que se adquieren a través de la dinámica del juego de ajedrez hacen de este un recurso muy importante en la formación del desarrollo cognitivo, socioemocional, en el desarrollo y la competitividad personal. ¿Qué relación tiene el ajedrez con la vida? Podríamos decir o comparar la vida con un partido de ajedrez, con un torneo de ajedrez, con una competencia de ajedrez, la cual, al igual que te lo mencionaba anteriormente, plantea 3 elementos o factores como son el tiempo, circunstancias y decisiones. Y en cada movimiento de ese partido, tú necesitas pensar, actuar y resolver. 3 condiciones que la vida diariamente te demanda a partir de tus circunstancias particulares en las decisiones que tomas diariamente. Las que pueden ser rutinarias, las que pueden ser para resolver problemas,
las que puedan demandar creatividad. Las decisiones entonces hacen la diferencia en cuanto a los resultados que obtienes de la vida. Pero el ajedrez requiere dos habilidades muy importantes, que son estrategia y táctica. Aprender a pensar, aprender a resolver el momento presente. La estrategia y la táctica son dos momentos dentro del proceso de resolver una situación hasta alcanzar el resultado que andamos buscando. Y la estrategia y táctica son importantes porque la dinámica del partido de ajedrez se da dentro de lo que vamos a llamar un campo de fuerzas. Las fuerzas que te acompañan, que diríamos son impulsoras, y las fuerzas del bando opuesto, que le vamos a llamar restrictivas. Esas fuerzas compiten por ganar el partido. Cuando tú superas a tu rival, has resuelto el camino hacia la victoria. Y entonces has superado tu campo de fuerzas. Para ello, como lo hemos indicado, en el partido tienes que pensar y actuar. Pensar y actuar. Cada movimiento es un proceso que requiere pensar y actuar. Usar estrategia y táctica como dos prioridades. Y la vida de una persona eficaz, de una persona efectiva, va en la misma dirección. Las decisiones de una persona efectiva requieren pensar, actuar y resolver. Pero cada persona tiene una personalidad que la identifica y diferencia de los demás. Lo mismo sucede con el jugador de ajedrez. Los jugadores de ajedrez se dividen básicamente en dos tipos de personalidades. El jugador posicional, que busca alcanzar ventajas progresivas durante la partida, de manera que al avanzar esta y llegar al final, esas ventajas se conviertan en una posición ganadora que le permitan lograr finalmente tomar el control del resultado y triunfar. Tenemos el segundo tipo de jugador, que es el combinativo. Este es el tipo de persona que desde el principio va al ataque, a la ofensiva. Busca tomar la iniciativa, rompiendo el balance para imponer la victoria en el juego medio. No quiere llegar hasta el final, sino que quiere lo más rápido posible poner jaque mate a su rival. ¿Cuál es tu personalidad? ¿Eres una persona fría, calculadora, que va acumulando pequeñas ventajas hasta imponerte? ¿O más bien sos un tipo de personalidad que siempre está al ataque, a la ofensiva, tratando de debilitar al otro, de imponerse para finalmente tomar el control de la situación? Ahora, como lo decía anteriormente, toda partida de ajedrez pasa por tres momentos. La apertura, que está representada por los 10 primeros movimientos, el juego medio y el final. Un jugador experto conoce la teoría de las aperturas. Mientras era estudiante universitario y un jugador activo de ajedrez, recuerdo el libro de Ludek Paxman, un gran maestro checo, sobre la apertura. Él había escrito 3 tomos sobre la teoría de las aperturas. Imagínate tener que aprenderte 3 tomos para entender los 10 primeros movimientos de la partida de ajedrez. Y eso es vital para el jugador que desde el principio quiere desarrollar una posición sólida en el tablero. Pero el juego medio tiene que ver ya con aquellas jugadas que se hacen de la 10ª partida en adelante. Y el final es la etapa en la que ya la mayoría de piezas han salido del tablero. Es la etapa en la que la posición determina en muchas situaciones la ventaja y que requiere exactitud en los movimientos que se hacen. La posición tiene que ver con dónde está cada una de tus piezas. La posición determina el que tengas una ventaja, en que estés en una partida igualada o el que estés
en una condición de inferioridad. Vencer o rendirte. Son las dos opciones que la partida te plantea. Sin embargo, hay una tercera intermedia, que es el tablas, el empate. Y el tablas o empate te está diciendo que ninguno de los dos ha ganado. ¿Qué tan importante es un empate? Por ejemplo, depende de quién es tu rival. Siendo un jugador de ajedrez, jugando en el campeonato nacional de mi país, me tocó enfrentar al campeón nacional. Y en esa ocasión yo era el novato del año. Y cuando comencé ese partido, pensaba en que la lógica decía que yo debía perder. Sin embargo, mi mente me decía de que en el tablero los dos comenzábamos con las mismas piezas y el resultado lo iba a determinar las decisiones que tomáramos cada uno. Y recuerdo que ese día fui muy cuidadoso con cada decisión que tomé. Al llegar a la mitad del partido, yo tenía una posición ventajosa sobre el campeón de mi país. Entonces, él, al evaluar la posición y comenzar a pensar en el riesgo de perder su partida, me hizo una propuesta, que empatáramos. Yo tenía una posición superior, pero venía de un torneo en el que había quedado subcampeón. En el último partido, en donde yo tenía también una posición ventajosa, me descuidé y mi rival, que tenía mucha más experiencia que yo, hizo los movimientos acertados, empató el partido y ganó el torneo. Entonces esa vez, esa experiencia me marcó, y al evaluar la situación en la que estaba con el campeón nacional, decidí que iba a asegurar el resultado, que no lo iba a complicar, y que para mí empatar con el campeón nacional iba a ser como una victoria psicológica. Y así fue, decidí empatar, y yo recuerdo que desde ese momento el campeón nacional me tuvo mucho respeto en las competencias en que participamos. El ajedrez, cuando tú comienzas a estudiarlo de la mano de un mentor, de un experto en ajedrez, aprendes a calcular riesgos, a atender varias cosas a la vez, a desarrollar sangre fría, combatividad, concentración, memoria, un pensamiento de causa y efecto. Estás constantemente viendo los efectos de tus movimientos, te vuelves autocrítico, razonas de manera lógica, haces cálculos de las próximas 2, 3, 4, 5 jugadas dependiendo de las decisiones que tú tomas. Aprendes a planificar desde el principio de la partida con qué tipo de apertura vas a iniciar. Aprendes a ser creativo, a tomar decisiones arriesgadas, calculadas metódicamente, a ser paciente con el tiempo, disciplinado en cuanto a administrar las 2 horas que tienes en los primeros 40 movimientos. Entiendes que respetar a tu adversario sin importar la edad, el conocimiento profesional, los títulos que pueda tener la persona, que eso es importante. Aprendes a ver, a calcular de manera espacial, a visualizar en tu mente los movimientos, las posiciones, y puedes llegar al punto incluso de jugar una partida de ajedrez sin un tablero. Los dos jugadores solo en su mente van imaginando y calculando la jugada, y ese es un tipo de partida de ajedrez que se le llama a ciegas. De ahí entonces que el ajedrez tiene el poder de potenciar tu inteligencia cognitiva, afectiva, volitiva, tu carácter, y de esa manera aprender a decidir, a prever, a anticipar, a actuar con el fin en mente, a enfocar el resultado, a influir en la competencia,
a optimizar y finalmente obtener resultados útiles en las competencias de la vida. Pero nadie progresa continuamente sin preparación. Un jugador que aspira a mejorar necesita prepararse. Nadie alcanza la grandeza solo, y entonces el ajedrez te demuestra la importancia de los mentores. Tuve la oportunidad de ser entrenador de ajedrez también, entrenador colegial, y formé un equipo con estudiantes que tenían poco conocimiento de ajedrez, pero que eran muy disciplinados, tenían algunas de las capacidades que te he mencionado. Y esos jugadores aceptaron que yo les enseñara, que los guiara en el proceso. Y desde su condición de jugador empírico, evolucionaron hasta llegar a ser el primer año subcampeones colegiales y el segundo año campeones colegiales. Uno de estos jugadores llegó a competir en torneos internacionales, y otro de esos jugadores, cuando me retiré de la institución, se convirtió en el entrenador de ajedrez en el centro educativo donde yo trabajaba. Mejorar nuestra condición competitiva requiere de un mentor, una persona que tiene capacidad y experiencia efectiva, una persona que tiene criterio para juzgar una posición, una situación, y que de alguna manera entiende lo que es el fracaso, lo que es la victoria, entiende lo que es la disciplina, entiende lo que es la formación de competencias, de manera que tú puedas evolucionar de un aprendiz a un practicante efectivo, alcanzar el nivel de competente, luego el nivel de experto, maestro internacional, gran maestro, súper gran maestro. Uno de los jugadores de ajedrez que estudié y que admiré fue Bobby Fischer, Robert Bobby Fischer, el campeón estadounidense que en la década de los 70 derrotó a Boris Spassky, el campeón mundial ruso, y con ello rompió una racha de 40 años en donde siempre los campeones mundiales de ajedrez eran rusos. Este fue un ejemplo de tenacidad, un ejemplo de inteligencia conductual, de un carácter tenaz. Bobby Fischer tuvo un mentor, se llamaba Lombardi. Lombardi era un maestro, un gran maestro del ajedrez, pero también era un sacerdote. Y Lombardi logró ayudarle a Bobby Fischer a controlar su temperamento, que era un temperamento explosivo y volátil, de manera que él pudo autorregular su conducta en los niveles necesarios para ir avanzando en la competencia hasta llegar a convertirse en el campeón mundial de ajedrez. La vida de Bobby Fischer es un ejemplo de tenacidad, es un ejemplo de autorregulación de un temperamento volátil que posibilitó encender sus inteligencias, brillar hasta el punto de romper una barrera que en esa época era considerada imposible de vencer, la barrera de los grandes maestros soviéticos. Y Bobby Fischer lo hizo historia. Aprendiz, competente y experto. La preparación comienza aceptando nuestras ignorancias. Al aceptarlas las volvemos conscientes. La preparación requiere aceptar la guía de un mentor, de un formador del carácter, un orientador de las inteligencias, un remotivador que te levanta cada día del temor, del fracaso, del miedo. Un coach ontológico conductual que te abre la mente hacia nuevas miradas de posibilidades, que despierta la confianza en ti, la responsabilidad, y te guía en el proceso para vencer tus obvias realidades hasta alcanzar los resultados que buscas en la vida. Soy José Alberto Santos. Te invito
a profundizar en esta metodología, la metodología del cambio integral avanzado para vencer tus obvias realidades y alcanzar las mayores alturas.